Buenos días, don Daniel. Buenos días, don Gonzalo. Estamos, hemos preparado un vídeo extraordinario, don Daniel. Son vídeos increíbles porque no se, no se da este conocimiento en muchos sitios. Ya, Y hablando del conocimiento, hoy vamos a ver en este vídeo cómo entrar y cómo obtener un conocimiento superior a través del árbol de la vida. ¿Qué te parece? me parece estupendo. Además, hoy vas a hablar de una Séfira súper especial, ¿no? Sí, es la Séfira Dat. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención esta Séfira porque es una Séfira no Séfira, ¿no? Exactamente. O sea, que es una Séfira misteriosa. Exacto. Y, y vamos a ver la importancia que tiene una importancia extraordinaria. Y invitamos a todos los amigos a que se suscriban al canal y también pueden ver los vídeos anteriores porque hemos hecho un vídeo en referencia a cada Séfira del árbol de la vida. Y, y hoy nos toca dar, que la tenemos aquí, que como veis pone conocimiento superior. Y es una séfira que se llama la no séfira, porque como veis es diferente, está incluso dibujada en otro color y es el acceso a otra dimensión y a un conocimiento superior. Mm. Sí, interesante. Sí, es como una especie de túnel, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, si, mira, hablando de esto que comentas del túnel, en los físicos se han dado cuenta que los agujeros negros te llevan a otra parte del espacio. O sea, son como, como Como da. túneles Sí, que te llevan a otra parte. Y entonces, cuando descubrieron el agujero negro, dijeron, ¿esto cómo puede ser que tú te puedas teletransportar a otra parte del universo a través de ese agujero? Es como una conexión. Y, pero se sorprendieron porque no conocían DAT. Que DAT es precisamente eso, que es el punto donde puedes entrar en otra dimensión. Y en y el en árbol otro de la tiempo, vida, ujú, sí. No, y en otro tiempo te iba a preguntar, yo creo que es un cambio de espacio-tiempo, ¿no? sí, es un cambio de espacio-tiempo y, y puedes a través de este túnel entrar en la dimensión superior y tener conciencia de la divinidad. Entonces Ya, digamos que entras en otra realidad. ya. ¿Y Y cómo haces para acceder ahí? sí, ahora vamos a ver diferentes formas de cómo acceder, pero básicamente poniendo la conciencia de querer acceder o a través de las meditaciones, a través de una meditación. Entonces, si recuerdas alguna meditación que hemos hecho, antes de llegar a Keter, al ser de la divinidad, lo que hacemos es, entramos siempre a través de un túnel y al final del túnel hay un faro de luz donde entramos en el Keter de la divinidad. Y si te fijas, por ejemplo, muchas personas que han pasado a otra vida, a otra, digamos que han fallecido, lo que comentan es que normalmente pasan por un túnel y se encuentran con un faro de luz. Ya. Es impresionante. Y ese túnel, digamos, es DAT. Ajá, es el famoso túnel de luz. Sí, exactamente. Entonces, los cabalistas ya sabían esto desde hace muchísimo tiempo, que existe esta séfira que te conecta con otra realidad. Y si conoces la escalera de Jacob, son cuatro árboles que están conectados entre ellos. Ya. Entonces, se conectan a través de Dat. Dat se conecta con el yesod del siguiente árbol. Entonces, a través de Dat puedes entrar en el fundamento del siguiente árbol. Es súper interesante. Y el Ah, fundamento del siguiente árbol, claro, o sea, con el fundamento y el dad del siguiente árbol se conecta con el fundamento del otro, ¿no? sí, del Ya, siguiente. ya. Y, y entonces, ¿cómo?
¿cómo podemos entrar en DAT o cómo podemos acceder a este conocimiento superior? Pues lo primero es a través de meditaciones. Entonces, tú haces una meditación y pones la intención de conectarte con este conocimiento superior. Sí. Entonces, si tú, por ejemplo... Ujú. Perdón, Gonzalo, un pequeño inciso, es que me he quedado pensando, me parece, es que perdonar, luego continúas con esto, es que me parece muy interesante conceptualmente, a ver, que edad conecte con el Yesod del mundo superior. En este caso, el mundo superior sería el mundo de la formación, de Yesirá, ¿no? Bueno, por ejemplo, este es un árbol psicológico el que tenemos. Sí, Entonces, conecta con él, con el Yesod de Briá. de Briah, que es el Sí, cielo de los cristianos, sí, exactamente. ya. Y claro, el Yesod de Briah, que es el cielo, es, digámoslo así, la imagen del cielo, es decir, evidentemente será un mundo mucho más sofisticado, con unas imágenes mucho más puras, mucho más bellas, etcétera, ¿no? Sí, Pero a partir de ahí puedes seguir subiendo, ¿no? Al claro, sí, Tifaret sí. Es de ese. como, digamos, imagínate un ascensor, el ascensor te para, te metes en otro ascensor que te sigue subiendo. Y entonces el DAT es como el túnel que conecta a los dos ascensores. Es que me parece brillante porque al final el árbol de la vida es un sistema que explica perfectamente todas las interconexiones de la creación, ¿no? Sí, Me parece extraordinario porque quien lo haya diseñado o la información como haya manifestado es de alguien, evidentemente, que conoce muy bien cómo funciona la creación, ¿no? lo diseñó el absoluto. Eh, O sea, todo el sistema, esto es como un sistema informático, un sistema, qué sé yo, un sistema de ingeniería, ¿no? No, me Sí. parece súper interesante. Lo que dice la tradición cabalística es que antes de la creación del universo, de la creación de los cuatro mundos manifestados, se creó el árbol de la vida, que entonces, que es el patrón que utilizó luego el absoluto para crear los cuatro mundos. Ya, Entonces, pues nada. Mm. es como cuando un arquitecto hace el plano Eso, efectivamente. del edificio. Pues entonces, digamos que primero hizo el plano, entonces se dio leyes a sí mismo, que es Ya, lo impresionante. Y fíjate lo impresionante que es esto, porque al final nosotros estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, para vivir de forma armónica o para crear algo, lo primero que tenemos que hacer es darnos leyes a nosotros mismos ya, y luego cumplirlas. Entonces, que ahí es también el principio de la moralidad. ya, Entonces, el absoluto se dio leyes a sí mismo, creó un patrón para cómo crear los cuatro mundos. ya. Y Es que a partir de ese patrón creó el primer mundo que es el de Atsilut. y me parece fascinante porque imaginaros, efectivamente, un ingeniero crea un edificio, pero es un edificio que conecta con otros edificios que no están en el mismo nivel, están en otros mundos, ¿no? Sí, Y aparte es un sistema de equilibrio totalmente neutral. Es decir, ahí no es cuestión de que seas bueno o malo y tal, sino que te atengas a los patrones, ¿no? A la normativa para que el edificio funcione, ¿no? Y evidentemente, si en algún momento tú planteas un desequilibrio o planteas te sales del patrón o de, digámoslo así, del marco, pues evidentemente el sistema tiende a equilibrarse, ¿no? Y tiende de alguna manera, a ponerte en situación de equilibrio, trayendo situaciones que te equilibran. Bueno, me enrollé un poco, sí. pero eso me parece realmente No, no, súper es interesante. impresionante lo que has dicho, porque es un sistema que está vivo. Y además, lo súper interesante es que tenemos libre albedrío. Claro, Entonces, imagina una persona que tuviera un potencial tremendo para desequilibrar el sistema, ¿vale? Alguien con un potencial brutal. Si esa persona desequilibra el sistema, el propio sistema se equilibra. claro. Y Y entonces lo que pasa que es, a lo mejor para equilibrarlo tiene que pasar una crisis, esa persona que ha desequilibrado el sistema o se tiene que equilibrar de otro modo, porque digamos como que es imagínate un rascacielos que de repente lo mueve el viento, pues luego tiene un sistema para retornar al centro. claro,
Pero es que además lo que más me alucina es que es un sistema total y profundamente neutro. Es decir, no hay un Dios ahí que diga, y este es bueno y este es malo. Y muchas veces muchos argumentos, ¿cómo Dios permite que mueran niños inocentes? Es que es el desequilibrio del sistema. El Sí, sistema es totalmente neutro. Es sí. decir, pues las desgracias posiblemente se producen por desequilibrio del sistema. Ya el por qué exacto, pues, pero al final es un Mm, sistema conjunto, porque no somos individuos separados, todo está sí. unido, ¿no? Y de alguna Aparte, manera, sí, lo que llamas desgracia o lo que llamas bendición está ligado a Binah, que es donde se genera el sistema de creencias y la moralidad. ya, Entonces, desde tu punto de vista es una desgracia. Desde el punto de vista del sistema, el sistema además hay otra cosa que es que se está expandiendo. Entonces, está vivo y expandiéndose y al mismo tiempo equilibrándose. Entonces, se produce la expansión y el equilibrio. Entonces, se va, digamos, como que el sistema se expande a través del lado derecho y luego se equilibra con el pilar del lado izquierdo y vuelve a su equilibrio, luego se vuelve a expandir. Entonces, en esos procesos de expansión y equilibrio, pues de repente a lo mejor hay un exceso de células. Imagínate el cuerpo, hay un exceso de células de un tipo. Pues el sistema se equilibra y elimina esas células. Entonces, si tú dices, es que pobrecita esa célula que ha muerto ahora, ya, pero antes había nacido, o sea, lo que... O sea, la moralidad aparece en Binah, ya. pero el Y sistema luego, es un sistema hecho con la voluntad del creador, con amor incondicional, que es lo que lo soporta y lo sostiene, y está en expansión y en equilibrio, que es un equilibrio que dura poco, se vuelve a expandir, es decir, es un equilibrio constante, o está en un desequilibrio constante o en un equilibrio constante. eh, un dinamismo constante. Sí, Y otra exacto. cosa, un dinamismo constante en el que todo está unido. Es decir, que nosotros como seres, entes individuales, somos corresponsables de todo lo que sucede en todo esto, ¿no? Sí, Todos. No somos sí, nosotros buenos y el resto hay el mundo que mal está. sí, No, sí. Y además, cada cosa, cada acción que tomamos, si por ejemplo una persona se coloca en una parte del árbol, eso se tiene que equilibrar con una fuerza que vaya al lado opuesto. ya. Pues nada, oye, muy interesante. Sí, Volvamos, si quieres, a cómo, sí. No, no, entonces, genial, cómo, no, no, porque esto es del vídeo, que es el conocimiento superior, es precisamente esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre además donde está el ser humano? Que el ser humano está digamos, en el punto de Tiferet, donde tenemos libre albedrío. Entonces, si hay alguien que se puede cargar el sistema, somos nosotros. Porque, digamos, el sistema nos empieza a dar señales y entonces, y lo veremos, por ejemplo, cargar el sistema en el sentido de que si nos vamos muy al lado derecho o muy al lado izquierdo, va a tener que venir una fuerza que equilibre eso. Y entonces, a lo mejor, esa fuerza puede llegar incluso a destruirnos a todos nosotros y comenzar de nuevo en la siguiente iteración. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del diluvio universal o lo que ocurrió, lo que le ocurrió a Lot, en estos textos bíblicos, básicamente es eso, que cuando los hombres utilizan mal su libre albedrío, porque se van muy al lado derecho, muy al lado izquierdo del árbol, tiene que venir la rectificación que viene de los cielos para que el sistema continúe. Y en esa rectificación, si no lo hacemos nosotros, viene una fuerza superior, porque nosotros actuamos en el mundo psicológico. Viene una fuerza superior desde Bría y, y rectifica. Entonces, mejor rectificar uno que te rectifiquen desde arriba. Es decir, mejor o te disciplinas tú o te disciplina la vida. Mejor disciplinarte tú. ya. Es el mismo sistema del trial and error que aplicamos en nuestro canal. Sí, exacto. Lo que pasa es que nosotros somos disciplinados y además no solemos estar bastante centrados. No nos vamos ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Digamos que tiene un equilibrio. Aparte de hacerlo dos personas, está súper bien porque en algunos vídeos yo hago del lado derecho y tú del lado izquierdo y en otros es al revés. Con lo Eh, cual, por eso este sistema del diálogo está súper bien. Oye, a lo mejor incluir a un tercero o una tercera, entonces ya hacemos la triada. Claro, sería el pilar del centro.
Lo que pasa Sí. que el tercero en este caso es la audiencia, Ah, pues que mira, ya lo comentaste tú. maravilloso. Sí, sí. Oye, pues mira, excelente, brillante. Sí, Pues nada, así formamos una tríada entre todos. claro, exacto. Pues a ver si equilibramos el universo entre Sí. todos. No, no, a ver, la labor de los cabalistas ha sido esa. Entonces, nosotros nacemos en un entorno y esto tiene que ver con DAT, porque es el conocimiento superior. Tú naces en un entorno Mm, y ves que el entorno está muy en el lado izquierdo. Vives en una comunidad que está muy en el lado izquierdo, que es básicamente la ley, el juicio, la crítica, todos son pecadores, todos lo hacen mal, un perfeccionismo extremo. Entonces, tú naces en ese entorno y se crea un grupo de cabalistas. Entonces, la labor de los cabalistas es equilibrar eso. Entonces, el grupo de cabalistas lo que hace es se va hacia el lado derecho para equilibrar el sistema donde ha nacido en el sistema de la sociedad, para que la tríada del alma del colectivo esté equilibrado y se pueda recibir desde Keter la luz divina. ya, Entonces, nosotros nos damos cuenta que vivimos en un entorno de mucha severidad, tenemos que aplicar la misericordia, la alegría, salir a la calle, el juego, para que la gente, digamos, para que las personas se vayan hacia el lado derecho y no vivan desde ese punto tan severo. ya. Y por el contrario, si nacimos en un entorno donde hay mucha permisividad, que sería el lado derecho, y vemos una sociedad muy disoluta, todo el tiempo de fiesta, donde no hay reglas, donde no se cumple la ley. Entonces, nuestro trabajo es poner esa, esa cierta severidad o disciplina para que se equilibre el árbol del colectivo. Nosotros estamos haciendo una labor social. Pues es que me parece súper interesante, no solo nosotros, sino también las personas que nos siguen. O sea, de alguna manera que esto es una especie de acto, no solamente es un vídeo con información, sino que es una especie de acto taumatúrgico en donde interactuamos con la Exacto. audiencia a través de la terna y de alguna forma podemos influir de forma positiva en nuestro entorno, ¿no? Claro. No, y Pero luego, por ejemplo, a nivel de familia, esto lo podemos ver, por ejemplo, si tú estás en una familia donde hay mucha ley, mucha severidad, tú dices, como cabalista, vale, como nos adaptamos y ahí utilizamos nuestro Yesod. Por eso el conocimiento superior está relacionado con Yesod. Entonces, si naces en una familia donde hay mucha severidad, entonces te pones una máscara, una cara donde utilizas la alegría, donde utilizas a Yesod para que vean esa imagen y ayudar a la familia a que se vaya hacia el centro. Y por el contrario, lo mismo, si es una familia donde todo el tiempo están de fiesta y no hay disciplina y no hay trabajo, pues entonces pones a lo mejor una cara más severa para ayudar a la familia a eh, equilibrarse. oye, pues mira, perdonar pero hablando de las caras, que siempre me dicen que tengo cara de mal humor, pero estoy de buen humor, pero es que al final el yesod de una familia, que es la imagen, influye muchísimo. Y Sí, yo seguramente estoy muy influido por el yesod de mi infancia, de mi familia, que era una familia maravillosa, pero con un rictus, digámoslo así, de seriedad y de esto, ¿no? Pero al final el yesod familiar te condiciona toda la vida, pero tienes la sí, posibilidad de cambiar ese yesod, ¿no? claro. La cuestión es que, como ya te has dado cuenta, ahora ese Yesod no es tu amo, se convierte en tu servidor. Ya, Entonces, cuando la imagen se convierte en nuestro amo, cuando esa imagen que hemos recibido de nuestra familia y que hemos adquirido y, como ves aquí, ves que pone identidad y nos identificamos con ella, nos posee. Y entonces a partir de ahí ya tenemos que dar energía todo el tiempo a esa imagen para seguir manteniendo esa identidad familiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese rictus te posee. Entonces ya lo tienes que alimentar y mantener. joder, me Entonces, parece muy interesante. si tú ¿Y cómo, quieres, y cómo se exorciza ese rictus?
Pues con una nueva imagen, me imagino que tendrá que bajar de Tiferet, ¿no? exactamente. Entonces, en Tiferet tú te das cuenta y dices, anda, por qué doy yo esa imagen? ¿Me vale para lo que quiero? Lo primero que dices, ¿me vale para equilibrar mi árbol? ¿Me vale para conseguir lo que quiero? ¿Me vale para bajar la luz de la divinidad a Malkut? Entonces, imagínate que tú tienes una imagen de rebelde, de persona rebelde, y vas a eres muy inteligente, pero tienes una imagen de persona rebelde. Y entonces vas a una entrevista de trabajo imagínate que eres un informático y eres un genio en la informática y quieres bajar esa esencia y ese conocimiento a Malkut, pero llegas a la entrevista de trabajo y vas desaliñado, no te has duchado en 5 días, vas con tatuajes y no sé qué. Entonces, esa imagen no te está ayudando para conseguir lo que quieres, que es que te den el trabajo y poner tus talentos en el mundo. Entonces, desde Tiferes dices, vale, yo sé que vivo en este entorno, yo no soy mi imagen, yo doy esta imagen en concreto para ayudarme a bajar mi esencia a Malkuth. Entonces, no te has hecho esclavo de la imagen, sino que Yesod es tu servidor. Te sirve para conseguir lo que quieres, porque vivimos en comunidad y en la comunidad hay una serie de costumbres. Entonces, ir en contra de la costumbre de forma muy radical produce un choque y entonces digamos que la comunidad va en tu contra. Entonces ahí ya tú puedes decidir seguir con esa imagen porque quieres dar la imagen de revolucionario o cambiarla, porque a lo mejor te interesa más conseguir ese trabajo. Ya. Oye, muy interesante. Sí, Y nada, oye, volvemos entonces sobre edad, si te parece. sí. Entonces, al final esto parece que no era edad, pero es edad porque estamos transmitiendo un conocimiento superior. Porque fíjate, no, fíjate lo que significa que una persona se dé cuenta que desde Tiferet puede cambiar su imagen y no que la imagen le posea. Entonces, tú imagínate el típico jefe que todo el mundo dice, este es un ogro. Y sigue manteniendo esa imagen, esa imagen, esa imagen. Al final, esa imagen hace que la gente tenga una serie de pensamientos sobre ti y lo que hace es que esa imagen se solidifique más todavía. Porque al final la gente tiene unas expectativas y eso se adapta a esas expectativas y las mantiene. Entonces, bueno, Joder, entonces, sí. En DAT, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, ¿por qué es tan importante esta séfira? Porque aquí es donde están nuestros maestros. Y los maestros pueden ser de muchos tipos. Pueden ser asesores. Pues en una empresa tienes a un consejo de administración que te asesora, ¿no? Para tomar buenas decisiones. Tienes a maestros espirituales, vivos o muertos. Tienes a oráculos. Tienes a libros. Tienes a otras personas que tienen un conocimiento superior. Entonces, aquí es súper importante estarse formando todo el tiempo y colocando a personas en nuestro edad, en nuestro árbol, que nos den ese conocimiento superior. Entonces, porque digamos que nosotros nacemos y para retornar a Keter necesitamos conocimiento. Y el conocimiento ese superior que tú vas adquiriendo te ayuda a estar en cualquier sitio del mundo. O sea, las personas que no digamos que no tienen conocimiento del árbol, se basan sobre todo en las riquezas en Malkuth. Tener muchas riquezas en Malkuth porque eso se creen que es lo que le va a dar seguridad. Las personas sabias lo que hacen es desarrollar el conocimiento superior, porque con eso sabes que puedes ir a cualquier sitio y obtener riquezas en Malkuth. Porque las riquezas en Malkuth es la consecuencia de todo lo que has hecho anteriormente y entonces eso ya se está yendo. Ya, Entonces, para generar nueva riqueza necesitas un conocimiento superior y aplicarlo de una manera adecuada al mundo donde vives. ya, ya. O sea, en Malkud entonces están también los guías, ¿no? No, en Malkuth, no, No, los guías están en DAT, Dat. perdón. En DAT, Sí, perdón. Están sí, los en Dat, guías. en Dat están los guías.
están los maestros, están los oráculos, están personas que tienen los profesores, personas que tienen un conocimiento adecuado, superior, y entonces te lo transmiten desde edad. Ya, Entonces tú te tienes que colocar ahí y entonces digamos, el conocimiento es transmitido. ya. O sea, te colocas en meditación o te colocas en Sí, conciencia, haciendo that, ¿no? sí, Pronunciando la palabra. sí, Y luego, ¿cómo puedes comunicarte con tus guías? sí. Entonces, lo primero es, te colocas en Tiferet y equilibras la tríada del alma, que tenemos ahí los vídeos sobre la tríada del alma que Buri Gesed. Entonces, te colocas en una posición de recibir y entonces haces una pregunta. Entonces, haces el silencio y si, digamos, ya has abierto este canal entre Tiferet y Dat, te va a venir una respuesta sobre aquello que quieres. Ya, Entonces, esto, al final, como es arriba es abajo. Esto, por ejemplo, un equivalente es cuando tú vas a una clase y le haces una pregunta a un profesor. Entonces, para recibir la pregunta, para recibir la respuesta, lo primero es que en, tienes que estar en ti mismo, centrado en eso. Entonces aparece el profesor y le haces la pregunta y tienes que estar muy atento para recibir la respuesta. Entonces, si tú estás en un aula que estás hablando con el compañero, con un auricular, escuchando música, y haces una pregunta incoherente, el profesor puede que te conteste, pero no lo vas a recibir. Entonces, es un símil muy parecido. mm, y a lo mejor la respuesta tarda un poco, es decir, que no es inmediata, o sí, ¿no? Sí, entonces Es- ahí depende también de, ahí, mira, que venga la respuesta inmediata o no, depende de los bloqueos que tengas a nivel de Geset y Geburah, de permitirte recibir, o a lo mejor tienes un sistema de creencias que te dice una cosa que es la contraria a la que te dice, a la que escuchas de tu maestro. Ya, qué interesante. ¿Y Sí. y normalmente una persona cuántas guías tiene? Es O decir, puede sea, tener más de un guía, ¿no? tenemos miles de guías. O Ya, sea, a ver, tenemos miles de guías que nos pueden transmitir un conocimiento superior. Entonces, por ejemplo, si estás escribiendo un libro, te puedes conectar con el espíritu de Cervantes, por ejemplo, que es lo que hacía Napoleón Hill, que se conectaba con un montón con la energía, el estado de conciencia de ese ser. Y entonces, cuando tienes el canal abierto, empiezas a recibir ese conocimiento de los maestros. Entonces, hay un montón de maestros con un nivel de conciencia, en función de lo que quieras hacer, recibes ese conocimiento. Eso por un lado. Luego también tienes un montón de libros, que los libros también son como guías. Entonces, hay libros que, por ejemplo, te lees la Bhagavad Gita con los comentarios de un maestro. Entonces ahí recibes el conocimiento directo del texto inicial más el del comentario. Entonces, en ese sentido tenemos un montón de maestros y de guías. Pero luego ya, aparte lo que dice la tradición es que cada uno de nosotros tiene un Magid, que se llama, que es un maestro que se encarga de nuestro desempeño en esta vida, un maestro invisible. Entonces, cuando tú, imagínate, desencarnas, y te presentas voluntario para, cuando ya has adquirido un conocimiento, te dicen, ¿te gustaría guiar a 10 almas? Y entonces te asignan a 10 almas o a más, pero supongamos que empezamos por 10 de gente que está encarnada y entonces digamos que tú te las asignan, te conviertes en el tutor de ellos. Entonces cada uno tenemos a un Magid que nos ayuda y que es responsable de nuestro desempeño en esta vida, pero él nos respeta el libre albedrío, porque está en Dad. El libre albedrío se coloca aquí a nivel de Tiferet, Geburah y Gesed. ya. Y otra pregunta, porque yo creo que hay otra cosa son los ángeles custodios, que entiendo que también actúan de cierta manera como guías protectores, ¿no? Sí, lo que pasa que, a ver, hay que diferenciar entre un custodio, que es un guardián del templo, que lo que está haciendo es evitar
que personas que no están preparadas entren en los mundos superiores. Pero básicamente no solamente por protección a, digamos, al mundo superior, la pureza del mundo superior, sino también como protección para la persona. Entonces, y estos son los ángeles o los arcángeles que hacen, digamos, de guardianes. Entonces, llegas allí y digamos que si no has cumplido una serie de requisitos previos, no te dejan entrar. Esos requisitos pues son una estabilidad, una pureza, una sinceridad, etcétera. ¿Vale? Entonces te dicen, vuelve, sigue intentándolo, rectifica todo lo que tengas que rectificar y entra. Por eso la gente que intenta entrar a través de las drogas, a lo mejor puede pasar incluso a ese guardián, pero luego a lo mejor colapsa psicológicamente porque ha entrado en un mundo con una vibración muy alta, pero su estructura no estaba preparada para contener la vibración. Entonces digamos que esos ángeles guardianes están ahí, pero están ahí para todo el mundo, para evitar que una persona entre en un sitio donde no está preparado. Mm, Pero ya, luego, y eso se llaman ángeles, pero luego el Magid, que se llama en la Cábala, en realidad es el ángel de la guarda, que se llama en el cristianismo, pero que es humano. Es una persona que es humana que te está ayudando en tu desempeño. Y en la película, por ejemplo, Que Bello es Vivir, se ve perfectamente digamos, la imagen, el rol de lo que es el Magid. ya, ya. Oye, súper En los interesante. Hay que hacer un video específico de ángeles, de arcángeles, etcétera. Sí, los ángeles y los arcángeles cada uno tiene una misión, pero no tienen libre albedrío. Ya, El Magid tiene libre albedrío y tú también lo tienes. Entonces, el Magid es como alguien que te asesora, pero te deja actuar. Entonces, por ejemplo, cuando alguien va a hacer una terapia de psicoanálisis o una terapia psicológica, el psicólogo, la persona, digamos, le tiene que ayudar a que la persona conquiste su Tiferet, se coloque en Tiferet. Y él enseguida irse a Dat, ¿vale? El psicólogo o el psicoanalista. ¿Qué ocurre? Que muchas veces eso no ocurre. Y el psicólogo se mantiene en Tiferet y no te deja a ti colocarte en Tiferet, que es donde tomas las decisiones. Porque le interesa que estés mucho tiempo enganchado a la terapia, porque vive de eso. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a una terapia, lo ideal es que tú llegues a tu Tiferet rápido y puedas tomar decisiones y tengas al psicoanalista en DAT, que tiene más experiencia y te puede decir, si vas por ese camino, lo normal que ocurra es este resultado. Y si vas por ese otro camino, lo normal que ocurra es este resultado. Entonces, si te fijas cuando consultamos a oráculos o cuando vamos a ver a maestros, ellos normalmente hablan desde los principios, pero no te van a decir nunca lo que tienes que hacer. No van a tomar ellos nunca la decisión por ti, porque la decisión está en Tiferet. Entonces, la energía de edad es la energía que te transmite los principios y eres tú el que tiene que adaptar los principios a la situación que estás viviendo. ya. Oye, súper interesante, don Gonzalo, todo lo que, todo lo que cuentas. Entonces, para resumir, si resumimos en 3 puntos, que es lo que a ti te gusta, cosas concretas, Sí, en DAT, entonces 3 puntos importantes y prácticos en DAT. sí. Bueno, es el lugar del conocimiento superior. Por lo tanto, cuando queremos adquirir un conocimiento que no tenemos, tenemos que encontrarnos con Dad. Es el lugar del conocimiento superior. Es el túnel hacia otras dimensiones. Es el lugar donde entramos en otros mundos, en otra realidad. O cuando se produce, por ejemplo, tiene que ver también con el planeta Plutón. Entonces, a los que le gusta la astrología, Dad está ligado con Plutón. Entonces, la esencia de Plutón es Dad. Entonces, tiene que ver con la muerte y resurrección. Entonces, cuando alguien fallece, pasa por Dad y pasa al siguiente proceso. Y luego, cuando vuelve aquí, también tiene que pasar de vuelta por Dad, o sea, por ese túnel. ¿Vale? Entonces, es el lugar del conocimiento superior, el lugar, el acceso a otra dimensión y luego donde están los maestros, los asesores, los guías, los oráculos que podemos consultar para que nos transmitan el conocimiento.
Y, por ejemplo, me parece que es el lugar o la esfera ideal para tomar decisiones, ¿no? Las tomas en Tiferet, Pero pero puedes pedir asesoramiento para una decisión importante allí, ¿no? exacto. Entonces, cuando pides asesoramiento, lo que estás haciendo es conectándote con DAT. Entonces, por ejemplo, cuando haces escritura, no sé si has hecho algún ejercicio de escritura creativa que se llama, donde haces una pregunta y dice, y entonces dejas que el bolígrafo como que escriba solo y empiezas a recibir un montón de información. Pues, o por ejemplo, los mediums, los que se conectan con otros guías o pues básicamente lo que hacen es activar DAT y permitir que a través de la escritura baje baje la información. Ya. Pues nada, oye, muchísimas gracias, don Gonzalo. Tienes una sabiduría impresionante sobre la parte práctica del árbol y la teórica también, pero sobre todo la práctica, que es lo que yo creo que es más interesante. Y, y nada, creo que el vídeo de hoy da para mucho. O Sí, sea, entonces, por ejemplo, un ejercicio que una persona puede hacer es hacer una pregunta y ver qué respuesta le viene. ya, Es con la intención de conectarse con DAT. Entonces ahí, digamos, como que está en silencio y le viene la respuesta. Entonces, la gente que está muy conectada con DAT, que tiene este canal abierto, recibe respuestas muy rápido y puede actuar muy rápido en el mundo y rectificar muy rápido. ya. Porque recibe, por ejemplo, hay, yo, por ejemplo, ¿cómo recibo DAT? Yo recibo como una voz que me dice, no, 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 por aquí no. Y entonces ya enseguida ya no continúo por ahí, porque las veces que he continuado y me han dicho que no, un desastre total. Ya. Porque uno a veces es obstinado, bueno, muchas veces, no una. Y entonces esa es mi conexión básica con DAT, que recibo, claro, al principio dices, estoy loco, estoy escuchando voces, no sé qué. Entonces luego lo que hacía era caminar muchísimo para evitar decir, me estoy volviendo loco y diferenciar si es una voz que viene de ti o es una voz que que puede venir de un guía. Que al final tú eres el guía en el fondo, pero bueno, esto ya es otro tema que tendremos que tratar desde el punto de vista metafísico, quién es el guía y quién eres tú, pero bueno, la cuestión es que recibes una voz o una sensación, no sé si a ti te ha ocurrido, que de repente ibas a tomar una decisión y has consultado a alguien o de repente internamente tienes como una sensación de que eso no es para ti. Sí, también hay que, sí, me ha pasado alguna vez, hay que estar muy atento también a las señales de la vida. Es decir, Sí, yo creo que muchas veces da, también se manifiesta externamente con un acontecimiento que te dice, oye, sí, voy a hacer esto y pasa algo. No, que voy a hacer esto, pasa otra cosa y tal. Ya cuando ves que pasa tres cosas, vamos a pensar un poquito qué me está diciendo la vida, ¿no? sí. Mira, por ejemplo, en la caminata, que no lo comenta, que me preguntan algunos suscriptores que qué ha pasado con la caminata, pues en un pueblo volviendo me encontré como una pelea, por la mañana eran las fiestas del pueblo y se pelearon con navajas en un sitio, ya la cosa un poco, luego no me gustó, me adentré por un bosque, no me gustó, había unos hombres allí en un coche, como 1 kilómetro, no sé qué estaban haciendo. Luego seguí por ese camino, me encontré con una valla. Luego me Sí, desvié de ese camino y resulta que la carretera pues también habían puesto una presa y había una, o sea, no podía entrar. Entonces ya digo, mira, está genial todo lo que he vivido, ahora me vengo y escribo sobre ello, pero no voy a continuar porque hay un montón de señales que me están diciendo que no es necesario arriesgarse de este modo. ya, O sea, está genial la aventura, pero hay unos límites donde uno no tiene que empecinarse en seguir haciendo algo que a lo mejor ya no, digamos que con esa experiencia, pues ya he vivido algo para la siguiente etapa del libro, ¿no? ya. Sí, las señales de la vida creo que son importantísimas. Tenemos que ser Sí, conscientes de ellas, que muchas veces no lo somos, no nos damos sí. cuenta ni siquiera. No, la mayor parte de la gente se da cuenta. Lo que pasa es que no la quiere escuchar. Ya, Porque como si vives desde Yesod, fíjate, en DAT te envían la señal, pero tú estás en Yesod.
Pues aquí se producen un montón de bloqueos, porque normalmente la persona que vive en Yesod tiene la tríada del alma desequilibrada, y entonces desde Yesod, Yesod no quiere escuchar. Entonces tiene que venir el desastre completo para que ella escuche desde Ya, Tiferet, y la persona desde Tiferet diga, anda, ¿qué he hecho? ya, Si escuchamos, se ahorran un montón de energía. ya. Pues nada, oye, a escuchar, importante. Exactamente. Para los guías y a los señores de la vida. Exactamente. Oye, pues nada, muchísimas gracias, don Gonzalo. Gracias, don Daniel. Y invitamos a nuestros oyentes a que se suscriban y a que compartan también este vídeo que a mí me parece muy interesante, muy sugerente con las personas que pueden estar interesadas, porque yo creo que entre todos podemos hacer una labor magnífica, ¿no? Exactamente. Así es que nada, pues hasta la próxima. Muchas gracias, don Daniel. A ti, don Gonzalo.